Pensamiento del día. Sábado 26 de julio. El diálogo es fructífero. Jesús nos pide un amor capaz de hacerse diálogo, es decir, un amor que lejos de encerrarse orgullosamente en nuestra propia individualidad, sepa abrirse a todos y colaborar con todas las personas de buena voluntad para construir juntos la paz y la unidad en el mundo. Tratemos, pues, de abrir los ojos a los prójimos que encontremos para admirar el bien que hacen, sean cuales fueran sus convicciones, para sentirnos solidarios con ellos y animarnos mutuamente por el camino de la justicia y del amor. Pienso que sin duda el diálogo supera con mucho a la tolerancia. Aunque yo no despreciaría del todo la tolerancia, en cuanto que en ciertos lugares conviene que la haya porque por lo menos gracias a ella no hay litigios, no hay luchas. Pero el diálogo es otra cosa, completamente distinta. Es un enriquecimiento recíproco, es apreciarse, es sentirse ya hermanos, es crear una fraternidad universal ya en esta tierra. Chiara Lubich, La Doctrina Espiritual, editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, julio de 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33.